nueva, ¿cierto? A la clase. Y voy a... Esto. Y vamos a fijar video. Chicos, la clase de hoy día es, de hecho, el esqueleto es el mismo esqueleto de la clase anterior, de la clase del día 21. La diferencia, digamos que vamos a cambiar las preguntas en torno a otro texto. Vamos a ver otro texto que aparece, que podría aparecer en la PTU o ahora ya PDT, que es prueba de transición. Yo sigo llamando la PTU, ¿cierto? Porque es una prueba de transición, a fin de cuentas. Entonces, o la transición universitaria, para allá va la cosa. Entonces, vamos a ir revisando diferentes textos. Después viene un texto un poco más largo, que es un texto como especializado en temas de antropología, ¿cierto? Vamos a ver texto literario también, qué sé yo. La clase para el cuarto medio A, de lectura y escritura especializada, en sus siglas LEE. Y el propósito es que podamos revisar preguntas de tipo PDT o PTU. Y el texto especializado que estamos revisando es un facsímil, ¿ya? Esta es la clase entonces del día 28 de agosto. Antes de empezar, comentarles, ¿cierto? Que, bueno, lo mismo que vimos en la clase anterior en relación al enfoque. El enfoque de esta asignatura de lectoescritura, ¿cierto? Especializada es, y apunta que el logro de objetivos tengan relacionado con esta habilidad en particular de leer bien y escribir bien, pero esencialmente también respondiendo a las necesidades que va manifestando el DEMRE en su temario y de la PTU, ¿cierto? Y también el Ministerio de Educación en las priorizaciones curriculares. Eh, por lo tanto, todas las tareas que tengan que ver con esta análisis y comprensión lectora las vamos a reforzar en esta asignatura. El porqué de esta asignatura en particular y para nosotros es importante, digamos, retomar esta modalidad de clases para que ustedes también puedan tener estas competencias, pues, ¿se entiende, cierto? Por eso nos preocupamos y dijimos, pero ¿cómo no tienen diferenciado de lenguaje los chicos del cuarto medio A? Era algo que tenía que suceder. Ok, hoy se salió de la presentación. Ahí sí, muy bien. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, hay textos que son textos de referencia en esta prueba, y estos textos de referencia son justamente los que utiliza la prueba para poder hacer preguntas. Ahora, estos textos de referencia tienen tres características, ¿cierto? La primera, que es, estos textos representan experiencias de lectura cercanas, o sea, ustedes los pueden haber leído incluso, semejantes a las situaciones en las que ustedes se pueden haber desenvuelto como lectores. En segundo lugar, el formato de estos textos básicamente se respeta en el sentido, digamos, de cómo aparecen estos documentos en la realidad. Y en tercer lugar, también tiene que ver esencialmente con reconocer situaciones comunicativas concretas. O sea, no estamos hablando de ejercicios hipotéticos de lectura, sino que estamos hablando de ejercicios concretos de lectura donde se reconoce que hay un emisor concreto, que hay un receptor concreto, que hay un propósito concreto de comunicación entre A y B, ¿cierto? A propósito de la emisión del documento. O sea, la idea, esto diferenciándolo obviamente de la prueba de selección universitaria o PSU, que en donde aparecían textos que eran como, ¿cuándo diablos voy a leer algo así? O sea, en mi vida. O este texto no se parece a nada que yo conozca, digamos, o que yo pueda manejar como información, o no conozco el emisor, etcétera, ¿cierto? Los textos que aparecen ahora en esta prueba de transición, y ojalá que puedan ser los que van a aparecer siempre en este tipo de documentos, son textos que ustedes puedan reconocer y se puedan ustedes también reconocer en ellos. ¿Ok? Bueno, atención con esto, entonces vamos a revisar ejemplos de preguntas y modos de lectura. Ojo con esto, ¿ya? La clase anterior vimos dos ejemplos de dos tipos de preguntas y dos tipos de análisis
dos tipos de análisis de lectura, dos formas de aproximarnos, ¿cierto?, a una lectura. Una que era a propósito, ¿cierto?, de buscar inferencias, de buscar referencias, como rastrear información, localizar esa información, cortar y pegar, como se dice en lenguaje coloquial, y para la respuesta digo. Y hay otro tipo de lectura que es una lectura entre líneas, que es la que más nos cuesta, ¿cierto? No nos cuesta a nosotros como cuarto medio A, nos cuesta a nosotros como chilenos. Eso de leer lo que se dice en letra chica, que claro, en algunos documentos es textualmente la letra chica, por lo que está bajito, ¿cierto? Pero también, o al pie de página, ¿cierto? Pero también se refiere a la letra chica, se refiere a lo que quiere decir el texto. De hecho, la palabra interpretar en términos bien etimológicos significa leer entre líneas. Inter, entre, y petar viene con lo negro, ¿cierto? Ya a propósito del uso de la tinta en las imprentas antiguas, que era solamente de color negro. Entonces, leer entre los negritos, que es decir, leer entre los textos que está dentro de las letras que eran, ¿cierto?, de ese color. Leer entre líneas. A eso se refiere. Bueno, eso es interpretar y eso tiene que ver con el nivel de inferior. El texto 3, vimos uno, que era el 1 y 2, ¿cierto?, que vimos en la clase anterior. Hoy día vamos a revisar solo el texto 3, que tiene que ver con una infografía. Esto es una infografía, ¿cierto? Ustedes lo reconocen como tipo de texto, ¿o no? Chicos, ahí pueden meter la cuchara siempre cuando puedan, cuando quieran. Esto es lo que se Yo pone. creo que sí es un texto, es una forma de texto porque informa. Claro, sí, pues, de hecho, como les comentaba, esta es una infografía, como la que ustedes, y eso es lo que iba a decir, como lo que ustedes se supone que hicieron. Y algunas que de ustedes, de hecho, Geraldine es un ejemplo, Victoria también, yo les puse un comentario bien alabador, ¿cierto?, a su trabajo, porque estaban bastante buenos. El de Diego Morilla también me gustó mucho su trabajo, su infografía, a propósito de las carreras que ustedes están eligiendo para estudiar. De Camila también, el de Valentina, a propósito de la posibilidad de que sea colega de nosotros, ¿cierto? Muy buenos trabajos, de hecho, muy bien realizados. Cumplen con el propósito. A propósito de entender, para la redundancia, qué tipo de texto es. O sea, yo lo reconozco inmediatamente. Este es un texto que me informa, como dice Geraldine, y me informa de manera gráfica. Entonces, información, y gráfica, grafía, infografía. O sea que me enseña, me está informando de manera más lúdica. Es un texto expositivo, por supuesto, porque la idea de este tipo de texto es un mensaje, entregar un mensaje masivo, o masificar el mensaje más bien o sea, llegar a la mayor cantidad de personas posible. Sobre todo en este caso que tiene que ver con una situación de, de alerta, ¿cierto? Los colores, justo a eso apuntaba, los colores, ¿cierto? Rojo, que es, bueno, fondo blanco, letras rojas, el texto en amarillo, ¿cierto? Que también es una forma como de llamar la atención. Uno lo ve desde lejos y distingue más o menos que se trata de un aviso, de un mensaje que es o que tiene cierta relevancia. Entonces, como texto cumple ese propósito de que nos impacta visualmente lo gráfico, ¿cierto? El contenido, en este caso, es un contenido que tiene que ver con un bicharraco, la fragata portuguesa, las medusas, ¿cierto? Que uno las conoce por lo peligrosas que puedan ser para la salud. En este caso se reconoce el nombre técnico del animal, que sería fragata portuguesa, ¿cierto? El contenido es evitar contactarse con estos bichitos, estar en contacto con ellos y qué hacer, ¿cierto?, en situaciones de ver una fragata o en el caso, ¿cierto?, de que te pique una de ellas, como se dice. ¿Ya? Y las características que tiene para que nosotros la podamos reconocer también. Esa es la idea de este texto. Es como una advertencia, una idea de prevención.
El propósito es justamente eso, advertirnos y prevenirnos con respecto a este bichito. Yo no lo estoy leyendo el texto, pero se entiende, estoy solamente visualizándolo, visualizando si la información es en grande, para que se entienda, digamos, el propósito se cumple sin siquiera leer el detalle, ¿cierto?, de la información. O sea, dice, cuídate en la playa, precaución, fragata portuguesa. Y con esa información, con ese encabezado, más el cuadrito en amarillo, ¿cierto?, yo saco el propósito del texto, su contenido y el tipo de texto que es. ¿Ya? Eh, y ahora, con respecto a quién está dirigido, ahí yo me percato, ¿cierto? Obviamente, si encuentro este texto no sé, pues aquí en el Parque Macul, difícil, difícil que me encuentre con una fragata portuguesa a menos que tenga un acuario. Pero, pero se entiende que este texto, a propósito de quién está dirigido, es en relación, ¿cierto?, al contexto en el que se puede estar dando este tipo de interacción con este cartel, con esta infografía. Entonces ahí el detalle, bueno, antes de entrar al detalle, ¿cierto? En caso de picadura, el detalle, las dimensiones del bichito, ¿cierto? Dice, en cada centímetro cuadrado hay más de 1 millón de elementos urticantes, dice, algo que producen, digamos, esta reacción alérgica. Precaución, fragata portuguesa, reconozca esta bandera. Si está esa bandera, busqué una bandera, este recuadro amarillo, este rectángulo amarillo, ¿cierto? Con el dibujo de la fragata portuguesa, indica que está presente este bichito en la playa. Así que hay que tener cuidado con esa bandera de advertencia. Y ahora sí, en caso de picadura, ¿qué dice el texto? Dice, la picadura de la fragata produce dolor intenso, como una quemadura, y enrojecimiento. Lave de inmediato con agua de mar y retire el resto de tentáculos si es que existiesen, ¿cierto?, en la piel, evitando tomar contacto directo con ellos. O sea, si tengo un pedacito de fragata portuguesa, por ejemplo, en la mano, lo voy a sacar con la otra mano, me la voy a sacar. O sea, ahí voy a tener dos áreas afectadas. ¿Se entiende? Dice, ojo, no aplique vinagre o agua dulce. Tampoco debe frotar o rascar la piel con arena o toallas. Hay incluso hay un remedio casero que no tampoco es recomendable, que tiene que ver con la orina. No hay que orinar tampoco en la zona afectada, por si acaso. Es solamente con agua de mar. Limpiar con agua de mar, y con harta agua de mar. Bueno, que el mar también tiene hartas deposiciones urinarias. Pero la idea es que con la misma agüita se vaya limpiando, se vaya aliviando la sensación de ardor de este bichito. Y obviamente, por el tratamiento médico que requiere, por la seriedad que tiene, ¿cierto?, esta picadura, hay que dirigirse, ¿cierto?, a un centro de salud, al centro de salud más cercano. ¿Ya? El otro texto que sale aquí, voy a ir agrandándolo para que lo vean bien, dice, ante la presencia de fragata portuguesa, siga las siguientes instrucciones. 1. No se bañe, si está la bandera, por supuesto, yo sé si está la bandera, que quiere decir que hay bichos de este tipo en la playa. No se bañe ni realice juegos en el agua. Y 2 dice, nunca toque la fragata portuguesa ni en el mar ni en la playa, ya que son tóxicas, aunque estén muertas. Y punto 3, si caminas en la arena, protéjase usando ropa y calzado o zapato. Más abajo dice, recuerde que la mejor prevención es evitar el contacto con este bichito, con la fragata portuguesa. ¿Ya? Eso es más o menos el contenido de este texto. Y aparecen, ¿cierto?, un teléfono del www.minsal, llame a salud, responde, ¿cierto? 600 360 7777. Sale el escudo, ¿cierto?, de la Armada de Chile y el logo del Ministerio de Salud, ¿cierto? Dice Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Y el número, ¿cierto?, 137, que es el número de emergencias marítimas, en particular, rescate marítimo, si no me equivoco, que tiene que ver justamente con ese tipo de situaciones. Ya tenemos leído el texto, creo que en su totalidad. Bueno, ahí se señalan las características de los bichitos, cuáles son los tentáculos, cuál es el llamado flotador, que es como la parte, digamos, que hace que este bichito esté suspendido en el agua.
El tamaño, 20 centímetros, dice de largo. Los tentáculos, ¿cierto? Pueden medir 30 centímetros de largo también. No es un bichito que no se pueda visualizar, digamos, sin dificultad. O sea, se puede ver. A simple vista está ahí presente. Ok. Entonces los textos. Y vamos a la pregunta número 3. Pregunta 3 dice, ¿cuál es el propósito de esta infografía? Ahora, la pregunta se responde simplemente, o sea, se responde fácilmente sin recurrir incluso a las preguntas. Perdón, sin recurrir siquiera a las alternativas. El propósito de toda infografía es dar información, entregar información, información más lúdica. Ahora, la idea de una infografía en general siempre va a ser entregar información a una mayor cantidad de gente. Y lo gráfico de la información es justamente para poder llegar a esa cantidad de gente. O sea, te imaginas que todo este texto fuera escrito, solamente escrito, no visual, no con imágenes. eh, la gente lo vería como cualquier texto y quizás no todos lo van a leer. O que no tenga, por ejemplo, perdón, que retroceda, que no tenga ninguna de estas características, que no tenga el color de letra, que no esté destacado en rojo, ¿cierto? Lo que dice precaución, rojo de precaución, la bandera, que no se señale la bandera, o que no estén los iconos que representan las instituciones que están emitiendo este documento, este texto. Si fuera todo del mismo tamaño, la letra del mismo tamaño y del mismo color, y solo texto, nadie lo pescaría, la verdad. Muy poca gente lo vería y no cumpliría su propósito. Entonces, es necesario, bueno, voy adelante de nuevo, es necesario que el propósito de esta infografía sea justamente ese, de llegar a la mayor concurre, a la mayor cantidad de gente posible y entregar unos antecedentes, una información que le permita a ciertas personas tomar resguardo, en este caso frente a la presencia de la fragata portuguesa. Entonces, ya tengo la mitad de la pregunta respondida. Ya sé cuál es el propósito de la infografía, pero me doy cuenta que las preguntas tienen más o menos, usan las mismas palabras que podrían usarse para poder definir lo que es una infografía. Informar, instruir, prevenir, exponer. Son palabras que están relacionadas con la idea, ¿cierto?, de entregar una información o documentar a una población con respecto a un tema. Entonces, y me es un poco más difícil identificar dónde se presenta la información que requiere la pregunta. Por lo tanto, voy a revisar las otras opciones y empezar a descartar otra información en el texto que pudiera ser verdadera respecto a la pregunta. Me doy cuenta porque está como tramposa la alternativa en relación a la pregunta. Entonces, me doy cuenta que la opción C, dentro de todas las opciones, perdón, la opción A dice informar sobre dónde acudir si se encuentra con una fragata portuguesa. Ya, eso sale en el texto, no es mentira, pero no es el propósito, no solamente informar dónde acudir. Dice, en caso de emergencia, vaya a un centro de salud más cercano. Dice, sale ahí, ¿cierto? Y hay unos números de teléfono y todo. Entonces, claro, se señala, pero no es solo no es lo único que sale. Después dice, instruir acerca de los mecanismos de ataque de una fragata portuguesa. También lo dice, pero la información aparentemente es incompleta. Sale eso y sale lo de la letra A. A y B son correctas, pero parcialmente. C dice prevenir sobre los riesgos de contacto de una fragata portuguesa. Eso es como un poco más amplio e involucra, ¿cierto? Si me está previniendo, me está diciendo cómo este bicho me va a atacar. Y lo más importante, ¿cierto? Si me llego a estar en contacto, es como qué hacer, digamos, en esa situación. O sea, la prevención involucra no solo previsualizar una situación problemática, sino también tomar precauciones con respecto a lo que podría sucederme si encuentro un bichito de estos en mi camino. Y la letra B dice exponer como disminuir los efectos de la picadura de una fragata portuguesa. Y ahí también lo señala el texto. Dice echar agua salada, no otras cosas, ¿cierto? No otras sustancias.
ni crema, ni arena, ni frotarse con toalla, ni nada por el estilo. Solo agua salada de mar. Entonces, claro, la opción C, desde el análisis que hemos hecho, está considerando la totalidad del objetivo del texto. La idea de prevenir los riesgos, ¿cierto? Involucra todo lo anterior. Disminuir los efectos, también instruir acerca de los mecanismos de ataque de este bichito para yo estar atento. Por ejemplo, andar con zapatos, tiene que ver con eso. Informar, caminar por la playa con calzado, ¿cierto? Playas con este bichito, por supuesto. Informar sobre dónde acudir si se encuentra uno de estos animalitos. Ok. Ahora, la opción A dice contiene una información, para ir reafirmando, ¿cierto? Contiene información que podría confundir al lector con respecto a lo que dice infografía, informar. Pues, hago la relación, hago la conexión y podría, el apuro me podría inducir al error. Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso y revisar todas las, como dice, revisar las otras opciones para poder descartar esa información innecesaria. En la opción B pasa lo mismo. Igualmente hace referencia a varios elementos que están presentes en el texto, pero que son los mecanismos de prevención, ¿cierto? Perdón, los mecanismos de ataque, pero no es la opción completa, digamos, no es la que engloba la idea, ¿cierto? El propósito de la infografía. Y la opción D dice, se refiere igualmente a un dato específico, que sería disminuir los efectos, que está en el recuadro, ¿cierto? En caso de picadura, dice ahí, pero tampoco en la totalidad del texto, del objetivo del texto. Entonces, la respuesta correcta, voy descartando, digo, esta no es, esta tampoco es, y la que más completa, ¿cierto? La idea es la opción C. Escucho, alguien abrió su micrófono. Dígame. Ese poco. Entonces el ejercicio, lo que estoy haciendo como comprensión lectora es inferir, porque la información aparentemente está ahí, pero tengo que revisar las otras opciones para poder, dentro del descarte, ¿cierto? De la información completa que me entrega las alternativas, ¿cierto? Decir cuál es la que es más eh, cercana al propósito, en este caso la pregunta 3. ¿Ya? Entonces, el ejercicio de inferir, aquí no es cortar y pegar. Aquí yo tengo que usar un poco el raciocinio, la discriminación positiva, como se puede decir. ¿Ya? Ok. Esta pregunta son las que más hay en la PTU o PDT en relación, digamos, a las preguntas de concreción, porque las preguntas de hecho, en la misma prueba, si ustedes se dieron cuenta, igual trato de llevarlo al ejercicio de entender, analizar la situación. Esto sería un análisis, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Pero también entender, eh, reflexionar un poco con respecto a lo que se entrega como información. Y esa reflexión me hace juicio, ¿cierto? Y me dice, es la respuesta correcta, ¿cierto? Eso es inferir, así se llama esa habilidad. En la pregunta 4 en relación al mismo texto, dice, ¿qué elementos de esta infografía tienen como objetivo el dar credibilidad a la información? Y esta pregunta tiene que ver esencialmente con algo que se llama fuentes de información. ¿Ya? Y para eso tengo que revisar en detalle la infografía. Vuelvo a la infografía de nuevo, ¿cierto? Y digo, dentro de la infografía, ahí tapé justo con amarillo en parte del texto, pero no es relevante en relación. Dice, dentro de la infografía, ¿qué elementos de la infografía me permiten dar o tienen el objetivo, ¿cierto?, de dar credibilidad a lo que se está informando en el texto? ¿Qué creen ustedes que podría ser sin ver las alternativas? Chicos, can you hear me? ¿Me escuchan o no? No estoy solo. Estoy en el desierto hablando a la arena y a las piedras. No, Ay, profe, sí, que se pegó.
Ah, ya, perdón. Sí, mi internet está medio malulo. Puede ser. Pero, ¿me entendieron la pregunta? Me quedé pegado, tengo. Bien, Josh. En el chat, voy a ver el chat. A lo menos yo no escuché la pregunta. Ya, la pregunta es, vuelvo no sé si la vieron en el texto, pues está aquí en la presentación. ¿Qué elementos de la infografía tienen como objetivo el dar credibilidad a la información? Y aquí está la infografía, ¿no? Bueno, se entiende que los elementos que le dan credibilidad a la infografía son los elementos que respaldan la información. En este caso, quienes están, en este caso, ¿cierto? En particular, son aquellos que están emitiendo el mensaje. La clave de esta pregunta es definir quién es el emisor, cuál es la fuente de información que tiene el emisor y esa fuente me permite darle credibilidad, ¿cierto?, al texto. Ahí está el detalle, ¿cierto? Tenemos dos instituciones que están detrás, ¿cierto?, de esta infografía y esa es la credibilidad, ¿cierto?, que le da el texto. Está el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y está la Armada de Chile. Dos instituciones que están encargadas de, uno, el resguardo de la salud, ¿cierto? Valga la idea. Y el otro, que tiene como jurisdicción justamente el mar. O sea, está dentro de su jurisdicción encontrarnos, ¿cierto?, con este bichito, el bichito de la fragata. Entonces, las opciones son, revisando las opciones, opción A, se considera un aspecto importante pero incompleto. Opción, y esa la dejamos, ¿cierto?, de lado. Opción B dice, se refiere a un punto esencial de la infografía, pero, espérate, aquí tengo un error, vamos a tener que sacar esta, ahí sí, para poder ver bien la respuesta. Ahí sí. En la pregunta 4, ¿cierto? Dijimos que el detalle de la infografía. Vimos la infografía, lo importante era lo que estaba ahí señalado, ¿cierto? Que era el logo del Ministerio de Salud y el logo, ¿cierto?, o el escudo de la Armada de Chile. La opción A dice el uso de imágenes explicativas. Claro, le da credibilidad, pero las imágenes pueden ser alteradas también. Se entrega instrucciones precisas. Claro, la opción B entrega información precisa, pero resulta que no es el punto que no tiene nada que ver con la credibilidad. La información precisa, las instrucciones precisas también pueden inducir a un error. La extensión del texto, o sea, por muy breve que sea el texto o muy extenso, tampoco le da credibilidad al texto en sí. Hay textos que son muy extensos y que de repente son puras patrañas, como las novelas de fantasía, por ejemplo. Entonces, la credibilidad en relación a lo que se está entregando como información no es relevante. Eh, y la alternativa correcta, digamos, en este caso es el respaldo de las instituciones públicas. Las instituciones públicas que están detrás de esta información, que serían el Ministerio de Salud y la Armada de Chile. Y esa sería la respuesta correcta en particular. Ahora, claro, este nivel de información involucra que nosotros tengamos la idea de evaluar los elementos, reflexionar y tomar una decisión eh, justa y apegada, ¿cierto?, a la idea de, de decirnos que cuál de estas alternativas corresponde correctamente, ¿cierto?, a la idea de credibilidad, porque eso es lo que estamos evaluando. ¿Cuál es de la alternativa es más creíble, ¿cierto? O que tiene el componente de credibilidad que necesito. Los niveles de lectura, chicos, que hemos revisado hasta ahora, son
más o menos esto que vimos la semana pasada, ¿cierto? Vamos de nuevo a la idea de niveles de lectura. Que está el nivel de referir, que es el nivel, ¿cierto?, que tiene que ver con identificar información. La habilidad es ubicar información textual dentro del documento, del discurso, del texto, y eso se puede encontrar con el cortar y pegar. Y el otro nivel era inferir, ¿cierto?, que necesita integrar información, evaluar, sumarlo a todos los datos que aparecen, leer entre líneas, como lo hemos dicho. La idea es integrar e interpretar, y el tema y objetivo, ¿cierto?, puede estar establecido de manera explícita, puede estar ahí, pero también puede, y es lo más recurrente, ¿cierto?, que necesariamente tengamos que procesar la información. Ya, esos son dos niveles que habíamos visto en la clase anterior. Pero hoy día vamos a sumar un tercer nivel. Ahí está la estrategia para que ustedes desarrollen esos dos niveles. Y el tercer nivel, que tiene que ver con, ahí están los dos niveles anteriores: rastrear, localizar, que sería referir; relacionar, interpretar, que sería inferir; y el tercer nivel que estamos viendo hoy día, que es evaluar y reflexionar, que tiene que ver esencialmente con la pregunta 4, que yo, a partir de todos los datos que se me entregan, veo cuál de todos esos datos cumple con la premisa de la credibilidad, que era lo que estaba pidiendo la pregunta en particular. Entonces, este es un otro nivel, valga la idea, que también es importante de reconocer como habilidad o como nivel de lectura. Nosotros generalmente no estamos entre rastrear y localizar. Sabemos hacer esto. Podemos encontrar información textual en un texto, valga la redundancia. También podemos interpretar esa información, pero evaluar o reflexionar en torno a la información, incorporando los otros elementos, eso nos cuesta. Ahora, claro, yo, a lo largo de todas las pruebas que le he hecho en la vida, siempre les pongo preguntas que tienen que ver, que está fácil de responder porque está ahí textual, y uno se puede encontrar destacándolo en el texto, ¿cierto? Relacionar e interpretar, siempre la mayor parte de las preguntas de analizar, de interpretar, ¿cierto?, están ahí. Y las preguntas de desarrollo que tienen las pruebas, y todas las pruebas que yo les he hecho a ustedes, ¿cierto?, de comprensión lectora, son preguntas que tienen que ver con evaluar, que es entender el texto más allá, ¿cierto?, del impacto de la información, sino también cómo esa información me impacta a mí. Un poco otro nivel de lectura. Para ir cerrando, chiquitos, no se queden dormidos, ¿cierto?, en los que poco tiempo aprendimos hoy, ¿cierto?, que seguimos reforzando esa idea de que el lector es un agente activo, que no hay que estar ahí como Homero, ¿cierto?, a última hora leyendo. Todos los elementos aportan información crucial, todos, todos, todos. Y sumamos a los dos niveles anteriores de lectura un tercer nivel, que sería, bueno, tenemos referencial, el nivel referencial, el nivel inferencial, y hoy día le sumamos el nivel de evaluar. Y ahí completamos los tres niveles de comprensión lectora. Vamos a las próximas sesiones, ¿cierto? Las quedan un par de clases que tienen que ver con el tema del ejercicio PTU de preguntas, y después vamos a ir ejercitando preguntas y reconociendo todos estos elementos que hemos visto y que vamos a ir acumulando en el camino. ¿Ya? En general, para que no se le vaya el tren, atentos, ¿cierto?, siempre a las clases, atentos, digamos, a los mensajes que se les manden por WhatsApp en este caso, o que les lleguen a los correos electrónicos. Participen en todas las clases que nos inviten, de educación física, de filosofía, sobre todo, historia, matemática, lenguaje, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Participen, muéstrense, para que no se les vaya el tren. ¿Ya? Eso, chiquillos. No tengo nada más que decirles, solo quererles, y estamos en contacto, ¿ya? Para cualquier duda que necesiten, o cualquier cosita. Y creo a Alan le respondí a propósito un correo que me mandaron los apoderados. Si ustedes tienen dudas con respecto al proceso, si tienen dudas con respecto a sus notas, quieren ver un informe de notas, lo que sea que necesiten, me contactan. No, profe, que esté bien. Cuídense harto, Sí. No, niños. profe, cuídese. Tengan un bonito fin de semana. Chao, profe. Chau, chau.